Grupo Cero Televisión. Es una voz inconfundible la que me confunde, los vientos detenidos clavándose en mi tiempo. Presentadora soy. Ya que se pongan, yo he hecho un pequeño escrito y presento por parte de la editorial y de mi propio nombre y apellido. Y luego ya Amelia, Virginia, Alejandra, Norma, que se pongan de acuerdo en el orden. Es precioso. Es un libro precioso. La verdad, y ha quedado fantástico. Hoy presentamos la reedición de 3 de los primeros libros de Miguel Óscar Menasa. Pequeña historia, que es de 1961, La ciudad se cansa, de 1963, y Los otros tiempos, de 1970. Es interesante para situarnos, conocer el momento en que Menasa escribe estos libros, en su trayectoria vital. A los 18 años ingresa en la Facultad de Medicina y a los 2 años después, en 1960, interrumpe la carrera por el servicio militar en la Marina. Un año después, en 1961, publica su primer libro, Pequeña historia. De este texto, lo que llama la atención, a mí en particular, es la madurez para su corta edad y la sutileza a la hora de relatarnos su relación con ella, desde el epígrafe de Raúl Gustavo Aguirre. En los primeros poemas aparece una muchacha, a través de la cual nos dibuja el mundo que lo circunda, el barrio, la calle, los barcos, la noche, su madre, su padre, la soledad. Una manera tierna de nombrar a la mujer, que sabemos será una constante en toda su obra futura. Dice: yo soy el hombre que conmueve muchachas en las mañanas empapadas. Un 21 años. 2 años después, en 1963, publica su segundo libro, La ciudad se cansa, y después viaja a Italia, donde permanecerá casi 2 años. En ese periodo conocerá a los grandes poetas de ese momento: Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo, Alberto Moravia, Umberto Eco, y al presidente de la Sociedad Psicoanalítica Italiana, Cesare Mossati. La sobria portada de este segundo libro contrasta con la del primero, un dibujo de Roberto Grullón que parece una fiesta multitudinaria. Pero al comenzar la lectura nos damos cuenta de que este escritor ha crecido. Sus versos han adquirido libertad, longitud y diferencias. Y dice: cuando vuelvas por el camino de la tierra, no detendrás tu mano ni ninguna palabra. Me recordarás simplemente tendido y esperando que el viento y la lluvia mojen o enfríen. ¡Ay, tu quieto, tu terco corazón! Su tercer libro, que no aparece en este volumen, por tener ya una segunda edición, es 22 poemas en la máquina electrónica o Cómo desesperar a los ejecutivos. Allá con el título. En 1970, con 30 años, y después de licenciarse de médico y trabajar en la maternidad de Santa Rosa, publica Los otros tiempos, presente en este volumen. Podemos decir que es ya un poeta con un recorrido vital interesante e intenso, que imprime a su escritura el peso y la responsabilidad de su camino futuro. El libro está dedicado a Olga, su mujer, con la que compartirá el resto de su vida. Con prólogo de Juan Carlos de Brasi, Los otros tiempos da vida a los personajes de Dylan Thomas en Bajo el bosque de leche, dotándolos de nuevas palabras que los sitúan en un tiempo diferente. Menasa no hace una versión de la obra de Thomas, sino que construye un nuevo universo
en el que el deseo está presente a través de cada uno de los personajes. Así dice: la vida de los marineros es una vida sin esperanzas. Yo soy el capitán Cat y quiero decirles que el mar fue mi mejor amigo. Podríamos decir que es un homenaje a todos aquellos maestros que forman parte de la escritura que Menasa nos ha legado, de su aprendizaje y gratitud. La recuperación de un tiempo primario, dice De Brasi en el prólogo, aquel tiempo donde comenzó a gestarse el escritor que fundaría el Grupo Cero con su escuela de poesía y psicoanálisis y todo lo que eso conlleva. Después de los poemas, la dedicatoria, en la que osadamente me atrevería a decir que amplía la frase de Rimbaud, pues nos muestra que yo es otros, que solo no se puede, y Menasa nunca estuvo solo. El libro termina con una prosa que indica la dirección de su escritura, su peculiar estilo, y de la que extraigo una frase. Mi vida continúa. Lo peligroso para vosotros es que vuestra vida también continúa. Para terminar, quiero resaltar que el cuadro de la portada se titula La cueva del saber, porque desde el momento actual podemos leer que aquellos primeros libros pertenecen a esa cueva de sabiduría que es la obra de Menasa. Muchas gracias y doy paso al resto de presentaciones. Querido padre, han pasado casi 2 años de tu muerte. En 2 meses será el segundo aniversario. Y decir que te extraño es no decir nada. La palabra extraño y su polisemia no hacen conjunción con tu nombre y tu legado. Eres lo más próximo. Si bien el saber no se tiene ni se dona, tú tenías un lugar privilegiado en el saber y nos mostraste que nosotros podíamos tener otro, cada uno el suyo, singular, en el psicoanálisis, en la poesía, en la medicina. Hoy tengo en mis manos esta trilogía escrita entre los 21 y los 30 años, una reedición de 3 libros de juventud. Tan joven y ya eras un poeta. Pequeña historia, La ciudad se cansa y Los otros tiempos. Cuando leo estas páginas imagino un joven vestido de marinero, haciendo la mili, encerrado en un calabozo por haberse escapado para participar en una obra de teatro, en la ambulancia del ejército y haberla chocado contra un coche en el agitado tráfico de la ciudad de Buenos Aires. Te imagino también con tu taco de billar, engañando a los rivales con tu apariencia de niño que no hacía esperar tu habilidad. O como el pulpo de Patricios, ese boxeador al que nunca le tocaron la cara, porque tenía una habilidad extraordinaria esquivando los golpes. Le guiaba la frase de Ángel a su madre: hijo, que no te toquen la cara. También te imagino estudiando la obra de Freud para seducir a una mujer, o acudiendo a tu primera sesión de psicoanálisis para analizar que 2 mujeres quisieran casarse contigo. La mujer estuvo siempre presente en tu vida y en tu escritura, una ella que podía ser la locura, la poesía, la mujer o la muerte. He tenido la idea, leyéndote, de que cada libro es una conversación del poeta con otros poetas, con uno o con muchos otros. Me he dado cuenta de que Primera inquietud, mi primer libro de poesía escrito a los 23 años, con el segundo tuyo, La ciudad se cansa, y cuyo título es un verso de uno de tus poemas, fue mi primera conversación escrita contigo. Como el primero tuyo es, a mi entender, una conversación con Raúl Gustavo Aguirre, de quien citas un epígrafe, o con Pavese, los títulos Mi padre se cansa, y en el segundo libro, Pensamientos del poeta, me remiten a Trabajar cansa y Pensamientos de Dina, de Pavese. Como Los otros tiempos, es explícitamente una conversación con Dylan Thomas y su Bajo el bosque de leche. Abro Pequeña historia y me admira el primer verso. El mundo es un giro de viento.
abre las puertas detenidas. Yo abro las puertas. Yo soy el mundo. En estos 4 versos hay una comprensión precisa del acto poético. El poeta da voz a todos. Sus palabras no le pertenecen. Lo que puede parecer una fanfarronería, él es el mundo. Es una entrega total de su ser a la función poética, a narrar el amor y el dolor humanos. Incluso parece vaticinar el que será uno de los oficios más importantes de su vida, el de psicoanalista, cuando dice en un verso de Pequeña Historia: mientras yo, acostado en la orilla, cambiaré el rumbo de los hombres. En el libro Los otros tiempos, en un poema con un sorprendente título, las lápidas son siempre desaforadamente pesadas, que hace alusión a la importancia de la muerte para la vida. Parece indicar el abismo que hay antes y después del psicoanálisis, o entre un sujeto que ha elegido comenzar el camino analítico y otro que no lo ha hecho. Dice: no comprendes, la distancia es el mar, las 1000 leguas marinas que nos separan irremediablemente. Cuando estábamos todos en el puerto, todos éramos iguales. Después llegó la hora de embarcarse, la nave construida, las amarras rotas. Yo preferí el mar, vos la tierra. Después el mar me fue ofreciendo nuevas palabras, nuevas conjeturas. Una vez dijeron de la escritura de Freud el alma de un científico atravesada por un poeta. Hoy podemos decir de Menasa un poeta atravesado por el psicoanálisis. Gracias. Buenas tardes. Seguimos con la presentación del libro 3 en 1. Pequeña Historia, La ciudad se cansa, los otros tiempos, de Miguel Óscar Menasa. 3 títulos que cuentan su propia historia, 3 títulos que incluyen el inconsciente, el pensamiento que más ha revolucionado la manera de pensar el pensamiento. Pequeña Historia rompe con los tamaños. La historia puede ser pequeña o grande, un pequeño relato o un gran relato. Lo que importa es la escritura, su materialidad. Un libro que rinde homenaje a Raúl Gustavo Aguirre, poeta y creador de la revista Poesía Buenos Aires, mostrando haber leído alguna memoria. Te invento para hablarte, me inventas para verte. Tomando nota de la importancia de las revistas como medio para llegar a cualquier parte del mundo, llegando a crear más de 8 revistas a lo largo de su vida. La ciudad se cansa, un canto a trabajar cansa, de Cesare Pavese. Estupefacto del mundo, me llegó una edad en que lanzaba los puños al aire y lloraba solo. Los otros tiempos muestran a plena poesía otro de sus antecesores, Dylan Thomas, y su Bajo el bosque lácteo, una obra de radioteatro donde por medio de un narrador de 2 voces se escuchan los sueños de los habitantes ficticios de una localidad imaginaria. Es una noche de primavera, sin luna, sin estrellas, negra como una Biblia, silenciosa como las calles empedradas del pueblo. Los nombres de los personajes, Rosy Provert y Capitán Cat, son utilizados por Menasa para hablar de las relaciones grupales, de las parejas y de los futuros capitanes del mundo, Cat, Perkins y Morgan, mostrando la importancia de las palabras que portan. Yo preferí el mar, vos la tierra. Después el mar me fue ofreciendo nuevas palabras, nuevas conjeturas. También considera la radio como un instrumento, llegando a crear un programa de radio llamado Poeta del Mediodía. 3 libros en homenaje permanente, lejos de las obras vacías intelectualmente, verbalmente sofisticadas,
moralmente peligrosas, que deben su éxito al esnovismo más secundario, porque la crítica no se ejerce con palabras grandilocuentes, sino con libros que incluyan la diferencia, donde el lenguaje hable del lenguaje, el habla hable del habla, la escritura hable de la escritura, pero no de una manera consciente, razonable y sin interrupción, sino con hechos, con la materialidad de una escritura diferente. No una escritura que juzga, sino una escritura que se distingue, se separa, subversiva en sí misma. Ha nacido una nueva objetividad y una nueva subjetividad que la teoría y la técnica de Freud ha introducido en la cadena significante que atraviesa y genera el mundo del humano, en la que habitan los antecesores, los precursores de este nuevo autor que nace, como dice la topología del nudo borromeo, cuando el 3 hace que existan el 1 y el 2, cuando los otros tiempos hacen que existan pequeña historia y la ciudad se cansa, haciendo que se inaugure la serie, puesto que la serie es la seriedad de cada autor. Los primeros versos del primer poema nos hablan del autor y del poeta. El mundo es un giro de viento, abre las puertas detenidas. Yo abro las puertas, yo soy el mundo. Somos espectadores de nuestra vida, no somos los dueños, pero hemos participado en su construcción. La cuestión es si aceptamos o no aceptamos lo producido. Y este poeta que no deja de hablar acerca del humano, sabe que la poesía es lo que permanece del lenguaje. Avisa que vivir es un juego prohibido que se hace entre todos, en el campo del lenguaje y por la función de la palabra. Que los giros de viento, los giros de la poesía, que le llevarán al exilio en 1976, abren las puertas que antes de la escritura no existían, y que el pequeño gran hombre o gran mujer decide ponerle su nombre propio. Yo abro las puertas, yo soy el mundo. Un yo que incluye al que habla y al que calla, al que está presente y al que está ausente, al yo y al nosotros, al yo y a los otros, para que la poesía sea hecha por todos y para todos. Entre todos los poemas destaca Siringa de soledad, donde se muestra la mortalidad propia y ajena en acción. Aquellos ojos que lloraban solos, y así moriré cualquier mañana, apretado a esta lágrima que guardo, que no es la última, ni siquiera la anterior a la última. Y no habrá verso o libro que no permanezca en esa manera de concebir la escritura, sabiendo que la manera de decir, de escribir, hace posible el vivir. Y así escribe los primeros versos del segundo libro, cuyo título, Nosotros dos éramos todo el mar, ya muestra lo necesario de los otros para ser 3, 1, 2. En verdad jugábamos en el mar, en la tierra, algunos días en nosotros. Entre todos los poemas destacan, todos los cuentos terminan con la vida y con la muerte, 1, 2 y 3. De nuevo la mortalidad, a la que vuelve a nominar como soledad, en el último verso del tercer poema. Amada, aquí no hay río que humedezca y alegre la piel. Aquí, la soledad. El primero y segundo libro es todo comprensión, instante de ver y tiempo para comprender, donde la poesía como instrumento de conocimiento nos hace saber, mientras el tercer libro, Los otros tiempos, es todo decisión, momento de concluir. Otros tiempos, otras palabras. Un libro donde la metamorfosis del sujeto y de las relaciones se muestran como constantes, donde la realidad psíquica está presente entre otras realidades. Aparece por primera vez una narración, una especie de autobiografía de la vida cotidiana, donde la palabra toca todo suceso, sea de pensamiento, de sentimiento, de placer o de goce, donde surge un personaje grupal, mientras lo íntimo y lo éxtimo anudan y desanudan pasión y razón. El título de su primer relato, Le tendí la mano le alcanzó.
dedicado a los sobrevivientes de las inundaciones, a los grandes nadadores, a los que junto a él fueron capaces de salir alguna vez del odio y la locura. La historia de su propia metamorfosis y la de sus relaciones, encerrando muchos posibles sentidos, pero sabiendo que es necesaria la interpretación para que cualquiera de esos sentidos se produzca. El yo en cada poema es nadie. Es la poesía, o bien el poeta, quien habla por medio de ese yo. Es para que el lector ocupe ese lugar mientras lee lo que está dirigido a todo aquel que considere que nada de lo humano le es ajeno, ya sea porque goza de su presencia o de su ausencia, de su carencia o de su exceso. El poeta se presenta con un concepto de tiempo que permite decir que solo después existirá como poeta. Mientras tanto, nos toca simular que no existe. En estos sus primeros libros, sus primeros versos, podemos encontrar otras voces, otras vibraciones, sus primeros maestros. Un epígrafe de Raúl Gustavo Aguirre acerca de la poesía da la entrada al primer libro de este futuro autor. A través de ella, la poesía, se vuelven visibles las heridas del viento, el viento libre que sangra y que la adora. Después, desde su primero al último poema, vemos surgir la metáfora del sujeto, de todo sujeto que se tome el trabajo de leer y dejarse leer, rindiendo un homenaje a la poesía. Podemos decir que su propuesta es acontecer como un poeta creado por la poesía. Leopoldo de Luis dijo de Menasa que era un poeta prometeico, que a diferencia del poeta narcisista que roba el fuego para alumbrar su propio culto, Menasa roba el fuego para alumbrar la libertad de los demás. Una libertad cuyo límite es la locura, una libertad con límites, un pequeño grado de libertad que se genera dentro de los pactos con otros humanos, un poeta y un poema dentro de los límites del campo de la poesía y la función poética. Menasa se presenta en estos libros más allá de la propuesta de la filosofía hegeliana del saber absoluto y el poder absoluto, más allá de la idea de amor loco, libre, sin límites para el inicio y para el final, para el encuentro y el desencuentro, donde domina la pura casualidad, mostrando que del saber solo se puede gozar, usufructuar, no se puede poseer, solo se puede ejercer. Y del amor siempre construyéndose, siempre nuevo, donde dar lo que no se tiene a quien no es y que permanezca siempre contingente, cesando de no escribirse, de no estereotiparse, esté incluido, donde hablar y leer y escribir son considerados actos de amor, como Freud nos enseñó con el concepto de libido como energía psíquica propio del humano. Menasa se muestra desde sus primeros libros como un habitante del campo poesía y psicoanálisis que existía en Freud y que fue necesario que Menasa lo interpretara, lo produjera. Gracias. Seguimos con la presentación del libro de Miguel Óscar Menasa, Pequeña historia, La ciudad se cansa y Los otros tiempos. Publicado por la editorial Grupo Cero. El libro que presentamos es una reedición de la editorial Grupo Cero de 3 de los primeros libros de Miguel Óscar Menasa. Pequeña historia, de 1961, La ciudad se cansa, de 1963, y Los otros tiempos, de 1970. 3 libros que el poeta joven publicó cuando tenía 21, 23 y 30 años respectivamente. 3 libros que hoy, leídos desde la totalidad de su obra, nos permiten asistir no solo al nacimiento de una voz poética, sino al nacimiento de un destino. No por casualidad estos 3 libros aparecen hoy reunidos en un solo volumen. Aquí ya está todo. El poeta que vendrá,
la ética del deseo, la ferocidad, la ternura, la apuesta por la palabra, la fidelidad a la poesía como forma de vida. La edición es, además, un objeto hermoso. Cada libro conserva su portada original, respetando el tiempo propio de cada escritura. En la portada general encontramos uno de los óleos de Menasa, La cueva del saber, y en la contraportada una fotografía del joven poeta nos devuelve ese rostro inicial todavía cercano al temblor de los comienzos. Como dijo Leopoldo de Luis, hay dos clases de poetas: la del que requiebra la poesía y la seduce con joyas verbales, y la del que se acuesta con ella. Menasa es de estos últimos. Menasa no le teme a nada porque la poesía lo ama, y él hizo un trabajo para ello. Desde joven fue valiente en el sentido más difícil, valiente para ser humano, desgarradoramente humano, cotidiano, hombre actual de su tiempo. También dice Leopoldo de Luis: Óscar Menasa no es un poeta narcisista, sino un poeta prometeico. El poeta narcisista roba el fuego para alumbrar su propio culto. El poeta prometeico roba el fuego para alumbrar la libertad de los demás. Menasa no escribe para decorar el mundo, escribe para tocarlo para otros, para entrar en la realidad y desrealizarla con la poesía, para quitarle la miseria repetida, el automatismo, el miedo de vivir. Menasa apuesta sin cálculo. No tiene nada que perder porque ya está todo perdido y por eso mismo todo por hacer. Es honesto. Quiere contarnos de otro mundo que él mismo produce en sus versos. Escribe para aquel que está destinado a recibirlo. Y era joven, sí, pero ya era maduro, convencido de ser un escritor. Ese es el hilo que une estos tres libros. Pequeña historia, de 1961, Pequeña historia de 1961, no es el libro tímido de un principiante. Es el libro de un joven que ya está tomado por la poesía como por algo que ya no podrá abandonar. Muchas veces escuché decir a Menasa que llamó a este su primer libro Pequeña Historia porque su historia era entonces una historia pequeña. Pero aquí no hay pequeñez, hay una decisión. La decisión de convertir una vida mínima en una vida escrita, de transformar la vida en historia, la biografía en destino poético. Él mismo lo dijo. Yo en esa época ya tenía 20 años. Había leído a Freud, mínimo la interpretación de los sueños, psicología de las masas y análisis del yo. Había leído a Marx, había leído 4 o 5 obras de Faulkner. Sus paréntesis me encantaban y siempre me sugerían el inconsciente. Leía a Sartre, me gustaba la vida que hacía. Esas eran grandes vidas para mí, grandes historias. Yo tenía 20 años. Pequeña historia quiere decir que mi vida era pequeña. Y pequeña historia me parecía agrandar mi vida, porque ya era una historia, no era una pequeña vida. Era una pequeña historia. En esa pequeña historia ya estaban, sin embargo, los grandes temas que lo acompañarían toda la vida. El deseo, la mujer, la poesía. Y estaban también las primeras figuras que vendrían a encarnar ese movimiento del deseo. Pequeña Historia es un libro lleno de muchachas. Muchachas despiertas, muchacha desconocida, muchacha que camina sola sobre techos y pisos mojados, una mujer compañera nocturna. Pero esas muchachas no son solo cuerpos, son la primera forma de la poesía. El poeta las mira y llora, no puede sostener la mirada porque la belleza lo desborda. Aquí ya está todo, el deseo como herida luminosa, la fragilidad sin pudor, la apuesta por la palabra. Yo soy el mundo, dice, yo me renuevo, les dejo el corazón y luego parto.
Pequeña historia es el primer sí dicho a la poesía. La ciudad se cansa, de 1963. Si en Pequeña historia la escena era la muchacha, el deseo, la intimidad exterior de un yo naciente, en La ciudad se cansa, la poesía llega a la ciudad. Ya no es solo un cuerpo amado lo que ocupa la escena, sino un espacio social, histórico, colectivo. La ciudad como nuevo interlocutor del poeta, como nuevo objeto de amor y de pérdida. Dice, tú eras libre y pequeña en la provincia antes de la ciudad. Hay aquí una nostalgia inaugural. La provincia como tiempo mítico de una inocencia posible, de una ligereza que la ciudad vendrá a perder. La ciudad no es aún solo hostil, es también promesa, escena del deseo, lugar donde todo puede empezar. Y sin embargo, la ciudad es melancólica y familiar, pero en el campo de mi corazón ríes y saltas entre los tabiques hasta reventar de alegría. La ciudad aparece ya atravesada por una contradicción fundamental. Es melancólica, pero es familiar. Es opresiva, pero es íntima. Es dura, pero todavía deja entrar el amor. Hay un intento de hacerla habitable desde el corazón, de abrir grietas en sus muros para que pase algo de alegría. Lo que primero era una casa se vuelve ciudad. Su soledad ya no es su soledad, es la de los hombres. Ese pasaje es decisivo. La soledad deja de ser un asunto privado para convertirse en un fenómeno social. El poeta ya no habla solo en nombre propio, habla desde una soledad compartida, desde un malestar que empieza a ser histórico. Las pensiones de la ciudad no son el río. Aquí se marca una pérdida irreparable. La pensión, ese lugar de tránsito, de precariedad, de anonimato, sustituye al río, que es naturaleza, infancia, fluidez, continuidad. La ciudad impone otra lógica del tiempo y del espacio, fragmentada, sin retorno. Y le dice a la poesía, mi amada, en esta realidad, puñados de oro saltan y golpean para que el río vuelva. La soledad no vuelve o no es la misma, el río no vuelve. La poesía ya no es solo celebración, es también queja, duelo, tentativa, desesperada de restitución. Se quiere hacer volver lo que ya no puede volver. El río, la inocencia, la soledad pura, una forma más habitable de estar en el mundo. Ahora ya no es su padre el que se cansa, es la ciudad la que se cansa. Y ese desplazamiento es enorme. El cansancio deja de ser una fatiga individual para convertirse en un agotamiento estructural de un modo de vida, de una época, de una promesa histórica que empieza a fallar. Ese cansancio no es solo físico, es histórico, existencial, simbólico. Es Buenos Aires, es la soledad compartida, es una ciudad llena de conversaciones amorosas y violentas. Una mujer que también regresa y acaba reventando a la soledad de vieja. La ciudad se feminiza, se vuelve cuerpo amado y cuerpo gastado, mujer deseada y mujer herida por el tiempo. Regresa la figura femenina, pero ya no como muchacha inaugural, ahora es mujer marcada por la historia, por la repetición, por la imposibilidad de sostener indefinidamente la ilusión. Este ya no es un primer libro, es un segundo nacimiento. Ya no estamos ante la ingenuidad poética del comienzo, sino ante una conciencia nueva, la de que el deseo no basta, la de que la ciudad no cumple lo que promete, la de que la poesía empieza a cargar con una responsabilidad histórica. Todos los cuentos terminan con la vida o con la muerte. Y aquí empieza a insinuarse que la poesía ya no será solo canto, sino también límite, pérdida, tragedia, y que el poeta empieza a escribir no solo para vivir más, sino para no morir del todo en la ciudad. Y en ese punto,
cuando la ciudad ya se ha cansado y el amor ya no es ingenuo, aparece una posición ética. Dice: no doy, no pido ventajas a tu corazón, desataré mis manos, te esperaré, alondra vida, alondra de verano. Aquí el poeta formula, sin saberlo todavía, una ética del deseo que atravesará toda su obra. No doy, no pido ventajas, es decir, no negocio con el amor, no negocio con la vida, no negocio con el tiempo. Desatar mis manos es soltar el dominio, renunciar a la captura del objeto, dejar de querer poseer lo que se ama. Te esperaré, no como pasividad, sino como fidelidad al deseo, sin garantías de resultado. La alondra, vida alondra de verano, nombra esa forma breve, frágil y luminosa de la alegría que solo existe cuando uno no pide ventajas al destino. Y ahí, en ese gesto mínimo y radical a la vez, el poeta deja de ser solo un joven enamorado y empieza a ser ya un sujeto ético de su deseo. No es todavía los otros tiempos, pero ya no es nunca más pequeña historia. Y llegan los otros tiempos, en 1970. Aquí el mundo del poeta se engrandece, se ensancha, se vuelve más libre, se metamorfosea. Aquí el poeta ya no solo desea, ya no solo denuncia, ya no solo nombra, habita el tiempo. Aparece Olga, sus ojos, sus estaciones, sus praderas. El amor deja de ser solo herida y se vuelve también estructura, sostén, alianza con la vida. El río no vuelve, pero el hombre vuelve siempre. El viaje ya no es una fantasía, es un destino, un terraplén sin medida, una caída hacia el cielo, una salida del tiempo actual hacia otros tiempos. Este libro anuncia ya el pasaje a Europa, a otra lengua, a otra escena de la vida. Aquí encontramos la madurez de un reino, una vida con alambre y brújula, una vida que avanza por los mares en un viejo ballenero, donde la distancia es el mar y él prefirió el mar, acompañado de sus grandes poetas y de sus grandes amigos. Dylan Thomas, Perkins, Capitán Cat, Rosie Robert, Pirata Morgan, la mujer del pirata Morgan, y también Olga, Sergio, Roberto Molero, su hermana Norma, Teófilo Larriera, Juan José Goldenberg, Pony Michar Vegas, Gustavo Dima, Armando Bauleo, su hermana Elsa, Juan Carlos de Brasi, Carlos Mario Aslan, César Mann, Jaime Ruquier, Juan, y también padre y madre, Cecilia Andrea Menaza, Antonio Nicolás Menaza, Horacio Valla y Gustavo Morales, y muchos nombres más. Personajes de sus amores poblados, constelación cartográfica de su historia, todo exterioridad. Lo importante aquí es emitir aullidos aunque nadie los escuche, sobre un barco pequeño y veloz, porque Menaza es rápido y preciso, lanza dardos y cuchillos al corazón de la noche, rápido en su crecimiento y en su comprensión, en su captura y en su entrega. Aquí el poeta no solo ama la poesía, la reconoce como destino. El hilo conductor de estos tres libros, leídos juntos, estos tres libros son un solo movimiento vital. En Pequeña Historia, el poeta nace al deseo y a la palabra. En La ciudad se cansa, nace al mundo y a la historia. Y en los otros tiempos, nace al tiempo, al amor y al verdadero viaje. Del yo al nosotros, de la muchacha a la ciudad, de la casa al mundo, del temblor íntimo a la conciencia histórica y luego a la expansión del tiempo y de la vida. Desde el comienzo, Menaza ya lo sabía. Yo soy el mundo, yo me renuevo, les dejo el corazón y luego parto. Menaza no le teme a nada,
porque la poesía lo ama y él se deja amar por ella. Por eso estos 3 libros no son un archivo juvenil, son una profecía cumplida. Aquí ya está el poeta que vendrá, su ferocidad, su ternura, su ética del deseo, su pacto con la palabra. Y por eso hoy, más de 60 años después, esta pequeña historia sigue siendo una historia inmensa. Estos 3 libros vuelven como presentificación viva de su ausencia, vuelven como una fuerza que trabaja en nosotros, porque Miguel Óscar Menaza no fue un poeta que pasó, es un poeta que sigue pasando por nuestras vidas, por nuestra lengua, por nuestra formación, por nuestra manera de amar, de pensar, de trabajar, de crear. Hoy estos libros nacen de nuevo, no como repetición del pasado, sino como comienzo para otros de nuevos futuros, para nuevos lectores, para nuevas vidas, para nuevas lecturas que todavía no existen. Este volumen es una puerta abierta, una invitación a entrar en una obra que transforma la forma de sentir, de pensar, de habitar el tiempo y la vida. El Grupo Cero, la editorial Grupo Cero, son Casa de la Poesía. Y desde esta casa, estos 3 libros vuelven a decirnos lo mismo que dijeron al comienzo, que no hay que tener miedo, que hay que apostar, que hay que sostener el deseo, sostenerse del deseo, que hay que entrar en la realidad sin negarla y transformarla con trabajo. Por eso hoy no solo presentamos un libro, presentamos un nuevo comienzo. Ojalá que cada uno de ustedes, de todos nosotros, se lleve este libro a su casa, lo abra, lo lea, lo haga suyo y comience su nuevo comienzo. Muchas gracias. Comencé por la lectura del primer libro editado, Pequeña Historia, publicado en 1961, teniendo 21 años. Se trata de una poesía de versos cortos y libres, de una poesía intimista donde el pasaje de la adolescencia a la juventud se realiza a través del sentimiento de la soledad que se repetirá en estos comienzos de su primera historia con la poesía. Escritura cuidada, casi minucioso en el uso de la adjetivación, deja transparentar una historia que se entreteje entre versos alejados de cualquier anécdota, porque la realidad ya está partida. El lirismo asoma entre sus líneas hasta un final que siempre es un borde que marca una caída precipitada en un punto final. 1963, 23 años. En su segundo libro, La ciudad se cansa, deja el verso corto y hace el ensayo del verso largo que comienza a esbozarse, donde comienza a esbozarse la figura de la mujer como el destinatario de su primer amor, primera figura que deja de lado la soledad, donde el verso solo se amarraba a estado de su subjetividad y el poeta estaba más en contacto con su propia naturaleza. A partir de este primer interlocutor, que es el representante del amor, aparecen figuras de otros hombres y la poesía, también alejada del objeto, se acerca a la descripción de la realidad de las situaciones, del encuentro, nunca del personaje. Esta etapa está marcada por sus primeros encuentros con poetas de su época. Introducido en ese mundo, se interesa por la poesía de Montale, Pavese, Ungaretti, decidiendo ir a su encuentro, y se traslada a Italia, donde el pasaje de la adolescencia,
queda totalmente sustituido por el de la juventud. El encuentro y la convivencia con una mujer y su cercana paternidad. La vida pide su lugar y le marca una pausa de 3 años, donde de regreso a Buenos Aires otros amores lo ordenan y se entrega de lleno al psicoanálisis. Este le marca su camino en la escritura, a la que retoma, y su deseo de publicar se plasma en la publicación en 1966, con 26 años de edad, de su libro 22 poemas y la máquina electrónica o cómo desesperar a los ejecutivos, que no integran este volumen y que habría que ver si no es la bisagra de una nueva apertura. Ancla en Buenos Aires, y en 1970, con 30 años, publica Los otros tiempos. Se abre un nuevo tiempo en el amor y en la escritura, donde lo leemos. Cito: un domingo de sol, recuerdo en primavera, he atropellado con mi coche, cuántos fantasmas se ha cruzado en el camino, y todo esto sin mosquear, quiero decir, sin ninguna mosca en el corazón. En el epígrafe hay una alusión a Dylan Thomas, a que cita con un verso, y en el prólogo Juan Carlos de Blasi escribe: el deseo no es una simple búsqueda de la literatura perdida, aludiendo a Bajo un bosque de leche, ni tampoco de los objetos del otro, sino a la recuperación de un estado, de un tiempo primario. Sin duda, Menaza concibe la poesía como magia. La letra se despliega y produce un texto. Los tiempos de este libro se espacializan simbólicamente en la fluidez del mar. Avanza, golpea, deja algunos objetos, que son los datos y recuerdos, sobre la orilla de la cotidianeidad. Lame el hábito, lo esquiva y se repliega para reaparecer trazando un nuevo recorrido de la escritura. Todas las palabras intentan la forma de lo visto, pero lo único que sigue permaneciendo en el horizonte es el mar. La naturalidad o la lucha por la liberación se transforma en el deseo de vivir naturalmente, sin barreras ni muros. Todo está en función de revelar el clima onírico que se superpone a textos poéticos que ambicionan confundirse con la realidad deseada, intentando una dialéctica escurridiza e inevitable como el mar. ¿No comprendéis? La distancia es el mar, las 1000 leguas marinas que nos separan irremediablemente. Después otra cita que dice: de puño y letra te escribo estas líneas para decirte que te quiero. Me place, además, decirte que otros aires y otros peces son los que me preocupan. Reunidos en un solo volumen, estos 3 libros escriben el comienzo de una poesía que irá creciendo y desarrollándose junto con el poeta. Yo agradezco a la editorial Grupo Cero este nuevo intento de plasmar los inicios que adquieren el carácter de históricos en la obra, de quien incurrirá en el tiempo dentro de todos los géneros literarios, en una vasta producción escritural, y que harán de Menaza uno de los escritores que pobló el mundo de la literatura desde los años 1960 hasta su muerte, agradecía en marzo del 2024, a los 84 años de edad. Bueno, nada más, muchas gracias. ¿Alguien quiere leer algún poema del libro? No tengo idea, ¿eh? Lemón, que se veía ahí. Juegos prohibidos. El mundo es un giro de viento. Abre las puertas detenidas. Yo abro las puertas. Yo soy el mundo. Hablo a las baldosas con la lentitud ingenua de la renovación. Yo me renuevo.
Salto a las ventanas viejas de un barrio pobre y amo a las muchachas aún despiertas. Les dejo el corazón y luego parto. Conmigo queda el aliento que más tarde doy por las calles de aquí, por donde caminamos todos los días. Al llegar a las esquinas frías me detengo, miro el cielo, no es imposible. Y vuelo entonces sobre estas sonrisas atléticas, sobre esta sonrisa atlética para cubrir algunas faltas de amor. Sí, es que lo vi. Pequeña historia. Yo soy el hombre que conmueve muchachas en las mañanas empapadas, el viento conocido que desata la vida de las esposas altas, deshonestas, de las hijas adúlteras de casas como el mar, la lluvia que late en el vino de mis hombres extraños de silencio, de caras como manos. Soy el que se queda solo, luego y humanamente pide compartir una risa, una copa, un hueco de saliva. La ropa interior. Es que me das. El cuarto de las golosinas. ¿Qué mujer cruzaría sus piernas frente a mí para mirarme, sentirse mía, cansarse en mi cansancio? ¿Quién concluiría su gesto para amarme en este pedacito que soy de sed y de nostalgias? Porque todos nos encontramos algún día y nos miramos en las muchachas quietas, en los caminos cortos. Pero luego es tan difícil dormirse sin el humo del cigarrillo amigo ardiéndonos los ojos, que ya se han ido todos y la pedrada andija de mi alma cada vez más pequeña, cada vez más cerrada. ¿Quién podría amarme en este pedacito que soy? Cruz. ¿Vale? Yo no tengo nada. ¿Dónde está? Yo no tengo nada. Capitán Cat. Me tiene fascinada el Capitán Cat. La vida de los marineros es una vida sin esperanzas. Yo soy el Capitán Cat y quiero decirles que el mar fue mi mejor amigo. A Morgan y a Perkins los conocí en un café de la calle Córdoba, lejos del mar. Teníamos una manera distinta de vivir. Para mí, el mar era la vida misma. Cuando en el puerto esperaba el regreso de la tripulación, nunca tuve miedo. Yo soy el Capitán Cat, y esto es cierto. Cuando Perkins y Morgan, en alta mar, pretendían atemorizarme luchando como adolescentes contra el mar, las ballenas asesinas o alguna embarcación inglesa, que para esa época eran terribles, y Perkins con su corbata negra y Morgan dale que dale con el arpón, yo solía entretenerme con Rosie Probert y esas cosas del amor, y mi madre muerta dentro de mis ojos sin luz, como si todo el universo estuviera en mis ojos y todo el universo era el mar. Mis ojos y el mar se parecían y la aventura era sin dudas
Para mí, mi madre enloqueciéndose dentro de mis ojos. La mujer del pirata Morgan. Ella entiende. Dice que entiende. Se mueve. Bien. Digamos que no es precisamente una gacela cuando se mueve. Me mira. Entiendo. Ojos de ser penetrada. Este es el mar, le digo. El tremendo mar lleno de olores. La pasión. Las ballenas asesinas, los 3 días de lucha. Quisiera envolverla con mi piel, en mi tremenda red, envuélvelo todo. Y su cuerpo, un cuento de sirenas que a veces les cuento a mis amigos, Cat, Perkins, porque para mí su cuerpo es el viento, el mar, la tierra donde no quisiera volver nunca. Todos los cuentos terminan con la vida o con la muerte uno. El campo ciega los corazones jóvenes y estos ya no se parecen a las garzas o a los patos volviendo de la laguna, mojados y despreocupados del frío de la tarde. Tú eras libre y pequeña en la provincia, antes de la ciudad. Solías descorrer las tranqueras que detenían las ovejas para verlas trotar por los callejones de la tierra. Solías aprovechar tu día viendo el crecimiento vertiginoso de los trigos, las manzanas por detrás de la casa. La ciudad es melancólica y familiar, pero en el campo de mi corazón ríes y saltas por entre los tabiques hasta reventar de alegría, morir en la sangre de mi corazón. He caminado y violado en los alrededores de tu piel mi juventud, deteniendo y deteniendo el hilo de tu virginidad. He corrido como los caballos de tu infancia que te excitaban y temías para llegar un poco antes, en el mismo momento al límite de la noche, por no haber creído en el crecimiento de las flores de tu pueblo. Ahora vuelvo mi rostro y las oraciones de mi niñez hacia ti para convencerte de la soledad de los hombres. Puedo agitar las banderas de las discordias y la cordialidad para vencer tus años de padre y madre venidos de un país extranjero o de la provincia. Hemos estado juntos en la ciudad, tan cerca de mi oficio como de la maldad, tan cerca de mi oficio como del amor. Y sin embargo, ahora, adiós, querido mío, estoy cansada, te descubro, me ahogan las habitaciones de tu casa, debajo de las casas, y tú no eres el misterio, ni el alga, ni el junco que turba o desborda la soledad. Me ahogan tus diálogos con el viento y las conversaciones desenfadadas y violentas. 2. El musgo crecía en las piedras de la orilla del río de tu pueblo y el deseo en tu corazón. Tus piernas te acercaban a la seriedad y en las tardes de silencio y excitación al río. Las primeras aguas en llegar a las piedras también llegaban a tus muslos desnudos, humedeciendo y alegrando tus maneras del ocio y la ternura. Las pensiones de la ciudad no son el río. Las mujeres se duermen y se levantan solas y cuentan o cantan su soledad a la noche y a los carteles luminosos. Amada, aquí no hay río que humedezca y alegre tu piel. Aquí, en la soledad y el tiempo del invierno,
El humo y el olor de los hombres cubre y desgarra las pieles de las niñas. Y tú, mi amada, casi nunca demasiado estupenda y ágil, cubierta y desgarrada por mí, en el comienzo de las frutillas y el verano, no puedes entenderlo. Entonces, mi querido, me ahoga tu calor, el poderoso cielo de tus caminos interminables. Me ahoga el vagabundo que nos perteneció de rabia y júbilo en la ciudad, el mismo que gime o ruge cuando se queda solo. 3. Cuando vuelvas por el camino de la tierra, no detendrás tu mano ni ninguna palabra. Me recordarás simplemente tendido y esperando que el viento y la lluvia mojen o enfríen, ay, tu quieto, tu terco corazón. No volverás florida, ni empecinadamente revueltos los vestidos, ni nada de alegría en tu cuerpo de haber estado antes en la ciudad y antes todavía en el campo. Mi amada, en esta realidad puñados de oro saltan y golpean para que el río vuelva. La soledad no vuelve, o no es la mía, o no es la misma. El río no vuelve. El amor puede quedarse dormido entre las sábanas o las escaleras del puerto donde los rufianes, con sus amigas, y los pescadores lentamente silban su dolor, porque no viene nadie. Amada, aquí no hay río que humedezca y alegre tu piel. Aquí, la soledad. Siringa de soledad. He llorado anoche en los brazos de nadie. Pensaba en anguilas submarinas y esta vieja manera de roerme. Eran los ojos de mi gran amigo bajo el agua y la boca de la mujer aquella que gritaron al niño que tengo prendido de este lado. Era la ventana azul de tus labios, mas mi amigo, tirándome la piel, me susurraba del amor y de la vida unas cosas extrañas. En los famosos días de tierra al sol, de espaldas a la gente, cuando el cielo de las mujeres arda, podría abrazarme al orgullo de mi padre y dormir junto a mí por una noche. De la noche pasada y la mañana, solo recuerdo aquellos ojos que lloraban solos y esa boca tendida que trataba de tomarme la mano y esas cosas que llevo prendidas de este lado. Y así moriré cualquier mañana apretado a esta lágrima que guardo, que no es la última, ni siquiera la anterior a la última. ¿No quiere leer nadie más? Hoguera de noche. Es la calle angosta, perdiéndose 2 cuadras adelante, entre el árbol inexplicablemente verde y unas casas bajas, nunca bien dispuestas. Y tú, por la calle, caminando hacia el infierno de humo de este bar donde yo espero. Rubia desde antes, impúdica desde antes, te ocultas, corres, pero nunca llegas. Otras mujeres hablan y fuman mi cansancio, metidas infieles en sus ropas estrechas de canto. Nuevas, infecundas, mariposas de septiembre me esperan en algún lugar oculto del invierno y me tocan el alma.
Y para el lado. Boina azul. Ah, Esta noche, hurgando por los techos vacíos y mojados, por los pisos y la madera de los pisos, temblando una canción, he visto a una muchacha. Caminaba gris, en este cielo gris, con una mano débil, tendida en los bostezos de los hombres, para tocar el viento que le negaban. Ese viento fuerte que se debatía en sus piernas mojadas por el último rezongo de la lluvia, porque había llovido y las caderas húmedas de las casas se movían ligeras hacia el hombre que conmovió en la mañana gris a la muchacha que caminaba sola sobre los techos y los pisos mojados. El mes de febrero, la presentación del libro es el día 27. Es Laura Trapp, con su poemario 1, las 6:30. ¿Quién presenta? Elena y... Mónica Herrera. Exactamente. Así que... Están todos invitados. El próximo día, antes de que venga, el próximo día es el 27 de febrero. Pienso que realmente poco puede interesarles esto que voy a escribir ahora, pero ya estoy lanzado. Se trata de mi vida mía, quiero decir, la que me hago yo todos los días, como un vicio o como un gesto cariñoso inespecífico por lo cotidiano, o desaforadamente simple o tonto, porque siempre es el mismo gesto, la misma palabra. Y vendrán otros tiempos, otras palabras, o por lo menos otros tonos invadirán mi piel. ¿Cuántas cosas podría yo decirte de mi piel? He tenido los colores del tiempo, la ferocidad del tiempo. Ayer casi toco el amor con mi piel, la soledad, la costumbre de la soledad, el tiempo de los paisajes lejanos, es el tiempo de los países dentro de uno. En este país, esta mujer dice de mi mirada cosas terribles, habla sin cesar de las llanuras y de los ombúes. Mi vida continúa. Lo peligroso para vosotros es que vuestra vida también continúa. India querida, hagámosle la vida imposible, vivamos el amor delante de ellos en sus propias narices. Que perciban el equilibrio de tus tetas, tu mirada de virgen violentada por la muchedumbre, que perciban, ¿por qué no?, el desequilibrio de mis órganos a causa del equilibrio de tus tetas al aire como banderas de batalla. Lo importante es que de golpe sentí deseos tremendos de ver al Sergio. Y cuando el Roberto me dijo que lo había visto salir con la Marta, casi me da un sprincho, que no sé lo que quiere decir, pero que debe ser una cosa terrible. Lo busqué por todos los bares de la zona sin encontrarlo. Mi última posibilidad era la casa del anticuario. Me detuve en la puerta, deletreé el nombre en Mercado de Pulgas. Nunca vi tanta porquería junta. Entre los platos y cacharros enteramente viejos, la madre del anticuario. Haciéndome el gil, pregunté por el doctor. Las piernas de la madre eran como 2 cañones antiaéreos. Todo parecía posible en esa posilga. Pronto, muy pronto, podría aparecer ahí una bruja. Me detuve largamente en un cuchillo envainado en plata y cuero de potrillo. Un cuchillo largo, puntiagudo, acanalado. Era un cuchillo de esos que matan irremediablemente, dicen, que por el aire que te entra en el cuerpo junto con el cuchillo.
De pronto el cuchillo y las piernas de la madre del anticuario eran mi única preocupación. Me dio un poco de culpa ver a la madre del anticuario sin piernas en un sillón de ruedas y el cuchillo manchado de sangre para siempre. Un ruido sordo me sacó del ensueño. Detrás de una especie de escupidera apareció una bruja. Tenía entre las piernas un viejo fusil americano de la guerra contra los indios que vivían en el cañón del Colorado. Vieja puta, yo gritaba como si hubiese enloquecido. El anticuario, cariñosamente, con sus ojillos vivaces en otro tiempo, pero llenos ahora del terror de dormir todas las noches con la bruja, me dijo, repito cariñosamente, le presento a mi mujer. Y dirigiéndose a la bruja, te presento al doctor Miguel, amigo de mi socio. Era evidente que esto se terminaría en cuanto lo encontrara al Sergio. Le reprocharía el no haberme esperado, pero fundamentalmente prohibiría la relación con el anticuario. A menos que el anticuario matara a su madre y crucificara a su mujer para siempre al lado de Santo Tomás, porque no podía ser de otra manera. En cuanto a Marta, le diría que fuera esta la última vez. El silencio como un mar, como una llanura, peor, como un médano, pero todo sin sol. El silencio como dos ojos que se pierden para siempre detrás de un médano. Un médano nocturno lleno de flores tremendas, como las camelias o las margaritas. Me quiere mucho, poquito, me quiere de una manera tremenda y silenciosa. Todo es posible dentro de ese silencio y detrás de esa mirada llena de misterio. Como un dios diabólico, toco su mirada, recorro su cuerpo, me introduzco despiadadamente en su cuerpo con dolor, es cierto, pero con la mayor libertad. Solo su silencio me detiene, solo su silencio y esa manera apacible de pasearse por el silencio como si fuera la calle principal de Buenos Aires. Doy vueltas y vueltas alrededor de mi cabeza, siento que irremediablemente perdida. Tengo 29 años. El primer año de vida no lo cuento, fue el mejor de todos. Yo nací como Jesucristo. Mi madre era una deliciosa vaca que me tiraba su aliento y me daba su leche. Alrededor de mi cabeza digo, porque todos los círculos se cierran, estoy sumergido en un círculo de placer, soy el rey de la pajota. Miro mi vida, toco mi cuerpo y la vida entera se me mete por los ojos abiertos desmesuradamente, a causa de este tajo en pleno corazón, como si todo fuera de piedra y de corales, y de la fuente en que se ha transformado mi cuerpo no dejará nunca de manar esta sangre joven, con la cual no solo me lavaré la cara y las manos, sino que mataré y envenenaré a cuantos opencos se me cruce en el camino. Escribiré hasta hartarme, porque yo siempre quise ser escritor y ahora lo seré, porque mis manos son las manos de un asesino y no me vengan a decir que los asesinos van a parar a la cárcel, porque yo estuve 28 años encerrado en la cárcel y no me van a venir a asustar con esas cosas de maricas. Mi vida continúa, todos los círculos se cierran, todos los cuentos terminan con la vida o con la muerte. Lo que no se puede evitar nunca es que el final y el principio sean siempre iguales. Me cago en la rutina, en los empleados de oficina, en todos ellos, en todos menos en mi tío Manuel. Él era delicioso y bello como solo podemos serlo los árabes. Se parecía a mí. Cuando me besaba yo cerraba los ojos esperando que él me alzara en sus brazos y me columpiara y me dijera esas cosas que él solo sabía decir con esa voz tan misteriosa y hueca, tan ágil, tan increíblemente femenina. Tenía hambre. Salí a la calle a cenar. Recorrí todos los boliches de la zona, desde Juncara por Pueyrredón hasta Santa Fe, por Santa Fe hasta Callao.
sin poder comprender por qué no me quedaba en ninguno de ellos, hasta que recordé que esta noche estoy invitado a cenar con el Sergio, el doctor Horacio, uno de los mejores cirujanos de la zona, y Juan José. Mi vida continúa, me dije, y retomé Santa Fe hasta Pueyrredón y compré en el kiosco de la vereda de enfrente 2 titas y una caja de maní con chocolate. ¿Ustedes comieron alguna vez maní con chocolate? Pongamos, por ejemplo, que alguien me pregunte de golpe si me gustan los chocolatines que se venden en los kioscos en la Unión Soviética. Yo contestaría que la Unión Soviética era en el pasado un país que se extendía a lo largo de mi corazón, que en la actualidad es un país euroasiático, creo, y que nada, absolutamente nada, puedo decir de los chocolatines, que por otro lado los chocolatines no me gustan y que me agrada sobremanera caminar por las calles de Buenos Aires al sol, para poder sentir que esta tierra que toco me pertenece y que en última instancia soy un hombre joven y fuerte y algunos días especialmente bello, y que la Unión Soviética nada tiene que ver conmigo. Pero esa mujer que me mira insistentemente desde hace 3 paradas, o aquella otra que se levanta a las polleras para mostrarme un lunar y la fotografía de su padre muerto en las inmediaciones de la mitología con la cual nada tienen que ver los griegos, les aseguro, o ese muchacho rubio, desaforadamente bello, que pasa ostensiblemente su dedo índice por sus labios entreabiertos como una severa y concreta invitación a que huyamos juntos a una pequeña localidad de provincia donde seguramente el acto a cometer debe ser terrible. Y no puedo seguir mirando sus labios entreabiertos, ni siquiera su dedo índice, que empecinadamente y tercamente recorre de un lado a otro sus labios entreabiertos. La Unión Soviética, no. Y eso está bien, porque como ya les dije, los chocolatines no me gustan. Pero, ¿y estas sugerencias llenas de pánico y dolor? Soy todo exterioridad. Tengo la vida y la muerte en mis manos. Soy un asesino. Lo agarro a Sergio. Pienso que antes debería explicar por qué a él. Bueno, porque es cálido como las anémonas, que nunca vi una en mi vida, ágil, violento como los tulipanes. No puedo dejar de decir que una mujer me regaló un tulipán y era el otoño, y no tuve más remedio que viajar a los Países Bajos para ver cómo era que crecían en esos países de mierda flores tan violentas. Recuerdo que lo que más me atraía de ella era tomar mi pene con las 2 manos y acercárselo a la boca. Elijo al Sergio, quiero confesar, porque la vez que le mostré la caja de fósforos que me regaló mi hermana Norma para mi último cumpleaños, él no solamente se emocionó al verme tan contento, sino que tomándome de la mano, bailó conmigo sorba. Y bailamos hasta estallar de risa y de dolor, porque en verdad no estábamos acostumbrados. Y luego, para demostrar que no nos avergonzaban nuestros cuerpos, nos desnudamos y tomamos juntos un café y comimos a medias una manzana verde. Lo agarro, digo, y sin pensar dejo que mis manos lo vayan transformando en un industrial inglés que, encantado por la lectura de mis poemas, desaloja su fábrica, despide a todo el personal y pone en su lugar un jardín botánico lleno de tulipanes y frutillas. O bien puedo hacer de él un psicoanalista de lo mejor, sin necesidad de hacerle leer ninguno de los atroces libros que andan por ahí. Y le mando todos los pacientes y una liebre bien adobada para que todos sean felices, y desde la escalerilla del avión le hago un corte de manga en reconocimiento por su buena voluntad. ¿Y a quién carajo le importa si lo mato, o lo resucito, o lo beso en la boca? Los días pasan vertiginosamente. Nunca terminaba de darme cuenta qué día era. Siempre estaba atrasado.
El único día discriminado era el jueves. No sé por qué, a media tarde ya comenzaba a pensar que a la noche, como todos los jueves, me encontraría para cenar con el doctor Horacio, el Juan José y el Sergio. Había pasado todo demasiado rápido, pero no solamente para mí. Padre me miraba y sonriéndose me decía: «Papá, usted me ha engañado. Me dijo en diciembre a mitad de mes y ahora es noviembre». Era extraño, en verdad, para mí que padre hablará de mi rapidez. Él se había pasado durante 28 años hablando de mi lentitud, que tanto había tardado para nacer, el que me esperaba el primero y llegué tercero, y eso que hubo varios viajes ida y vuelta a Luján, varias misas en Pompeya, y llegué tercero, cuando ya nadie te esperaba, hijo, cuando habíamos perdido las esperanzas. Y ya estoy harto, Ángela, que este chico duerma con nosotros. ¿Y cuándo sentará cabeza? ¿Y cuánto tardará para levantarse así este chico? Nunca se va a recibir de médico, porque no todos tienen la posibilidad de estudiar. ¿No es cierto, Óscar? Padre siempre me llamaba Óscar, y un padre nunca se equivoca, y menos que menos mi padre. Por eso, cuando él me llamaba Óscar, yo contestaba: «Sí, papá». ¿Qué querés? Claro que esto no podía durar por mucho tiempo. A padre se le había ocurrido que él no había podido ser médico por esas cosas del desierto, porque mi padre es árabe. Él nació a 3 cuadras del desierto y a 70 metros del mar. El desierto de la Poronga, creo, y el mar de las Antillas. Pero él la medicina la llevaba en el cuerpo. Y si hablamos de un hombre total, mi esperma debe ser un esperma científico o como mínimo precientífico. Y mi hijo tiene que ser médico, quiera o no, pueda o pueda, y él va a poder. Porque de padre era muy inteligente y trabajaba 3 meses por año explotando a todo el campesinado del desierto. Y madre de padre era una estrella y fumaba en boquilla, y cuando se levantaba decía: «Buenos días, hijo, buenos días, hija», y fumaba en boquilla y era elegante y nunca tuvo necesidad de ir al mercado. Y ¿no es cierto que vas a poder, Óscar? Sí, papá, voy a poder. Me quedé dormido y soñé hasta el hartazgo. Íbamos caminando. Ella me llevaba de la mano, su rostro era 1000 rostros. Ángela Normal Elsa Morán, bueno, no sé si lo voy a poder leer. Ángela Normal Elsa Morena, Marta Celina, Silvia, Mónica, Olga, Raquel, bueno, un montón de nombres, para terminar con Cecilia. Yo tenía que apresurar el paso para no sentir un tironeamiento por momentos violento. Mi brazo aparecía extendido. En poco tiempo recorrimos todas las cátedras de medicina. En todas hacíamos más o menos lo mismo. Al llegar la mujer que me acompañaba, le daba un beso en la boca al profesor titular. Y yo, haciendo una inclinación de cabeza, decía: «Sí, papá». El profesor titular se abalanzaba sobre mí y gritándome como un loco en inglés, me imagino que para que yo no entendiera, me abofeteaba hasta cansarse. Me mordía los labios, me tocaba el culo, me pedía perdón y me decía que fuera esta la última vez. Pero de cualquier manera pienso que la parte más interesante del sueño era en el trayecto de una cátedra a otra. Yo cada vez apresuraba más mi paso. Ella en tanto, y esto era lo único aparentemente automático del sueño, me recordaba en voz pausada y siempre en el mismo tono: «Eras joven, te vestías mal, estaban de moda los trajes derechos y vos seguías usando los trajes cruzados, demasiado largos, demasiado anchos, te peinabas con gomina, eras torpe, te avergonzabas de cualquier cosa, te masturbabas como un condenado, hablabas de costado y te creías que la facultad era el bar de la esquina de tu barrio, Parque Patricios. Te enamoraste perdidamente de una estanciera de Esquel, de la que ni siquiera recuerdas el nombre.
Ella era alta y te traía pastelitos de dulce cuando vos enfermaste de esa enfermedad de la garganta. ¿Y vos qué hacías? No se te ocurrió nada más inteligente que acostarte con Graciela, amiga de la estanciera, que no querías y que tenía unas piernas horribles, ¿recuerdas? Escribías poesías y lo peor de todo es que eras romántico. El animal era romántico. Iba al Rosedal a escribir poesía y te gustaba todo eso, te reías todo el día y te burlabas de Dios y eras torpe y celoso. Le pegabas a Graciela y te la cogías por el culo y a ella le gustaba y rendiste las materias del curso de ingreso como libre y te hacías el original, te la dabas de poeta y le hacías pagar la amueblada a Graciela. Y te reías y fumabas como un esfuerzo y seguías escribiendo poesía y seguías repitiendo sí papá, como un tarado. Y no escuchabas a nadie, sí papá, sí Óscar, usted va a poder, y aprobaste las materias del curso de ingreso y te dieron la libreta universitaria y tenías el mundo en tus manos y tus manos eran especialmente bellas, porque en verdad te las cuidabas como un maricón y mamá Ángela te besaba todas las mañanas y te daba de comer el churrasquito con pan, huevo duro y tomate todas las mañanas y un vaso de vino como cuando trabajabas en el mercado Inclán. Pero ya eras universitario y no estaba del todo bien que te siguieras riendo como un tarado sin darte cuenta que vender fantasías en el mercado no era lo mismo, no señor, que estudiar medicina. A media tarde me di cuenta que era jueves. Estaba en el consultorio, tenía ganas de mear y fui al baño. Y no digo que mear fuera para mí un verdadero ritual. Desabrocharme la bragueta con la mano izquierda, 3 botones. Siempre 3 botones. Meto la mano derecha por la apertura del pantalón y tironeo para abajo los calzoncillos. Agarro mi pene como si fuera tipo paraguita, tratando siempre antes del primer chorro que el dedo meñique haga un anillo a 2 centímetros del glande. Después del primer chorro tomo el prepucio con todos mis dedos y no dejo que salga el pis. Luego, cuando suelto, sale un chorro grande en todas direcciones que generalmente me moja la mano. Generalmente nunca me lavo a menos que esté el Sergio mirando cómo orino. Me lavo y me seco con la toalla para la cara, pero generalmente no me lavo. Paso mi mano por el costado del pantalón, guardo, me abrocho y la mayoría de las veces, después de mirarme en el espejo, me peino. La cena fue un verdadero fracaso. Juan José se va a Europa. ¿Se imaginan ustedes? No cualquiera se va a Europa. Se dan cuenta, 15.500 kilómetros. Además, Europa, me pueden decir quién los salva de que les cuente cuando yo estuve en Europa y solo tenía 22 años y recién salía de la colimba y no tenía un mango y lo hice todo a fuerza de talento, o pueden llamarlo como ustedes quieran. Europa, ¿se dan cuenta? Los discos de Gardel. Todos hablamos de los discos de Gardel cuando hablamos de Europa. Yo era joven, tenía 22 años y mi mujer estaba con los ojos demasiado abiertos como para ver y con las piernas demasiado abiertas como para trabajar. Y tuve que trabajar para comer, pero en Europa, ¿se dan cuenta? Tener bichos en el cuerpo, no pienso que sea una novedad, pero los bichitos que yo tengo en el cuerpo son de los más simpáticos. Viven conmigo, duermen conmigo, hacen el amor conmigo, son parecidos a la ladilla. Pican como las ladillas, pero saltan. Y eso sí, saltan como caballos o atletas, más como atletas que como caballos. Del pubis a la axila, de la axila a las cejas, de las cejas a la toalla del consultorio, de la toalla a los pelos del culo del doctor Roberto. Y esto ya es grave. No será una novedad, pero es grave. Estoy en la pieza del Sergio. Rivero canta. Siempre Rivero canta. Cuando estoy en la pieza del Sergio, toco
todo, reviso todo, descubro una foto, la miro, no puedo dejar de tocarla. Uno de los bichitos salta, más como un atleta que como un caballo. Cuando se detiene se parece más a una ladilla que cuando salta. Aquí en la pieza ahora canta Julio Sosa. Pobre, murió de terror. El tango macho dice, quise mucho, no me han querido, lo de a todos, hasta que se dé vuelta la tortilla y los pobres coman pan y los ricos, mierda, mierda. Ahora puede llover, pero nada cambia. Juan José de cualquier manera se va a Europa. Puede llover, ¿por qué no? Pero los bichitos de cualquier manera necesitan 48 horas para morir bañados en el brebaje infernal que compré esta tarde en la farmacia. Y el doctor Roberto no quiso acompañarme. Y la empleada me miró con una sonrisa cómplice. Y tuve que decirle, para que no se riera de mí, que eran bichitos muy parecidos a las ladillas, pero que saltaban. Y que no abriera tanto la boca para reírse porque se le podía meter uno en la boca y de la boca seguramente a los pensamientos y después, ¿quién iba a creer que ella no había hecho el amor conmigo? A ver, ¿quién iba a creer? Un bichito le saltó y la pegó a 2 centímetros de la boca, otro en un ojo, otro le quedó pegado en la ceja izquierda. No puedo más, señor, váyase. Y yo repetía, siempre tengo que repetir para que las mujeres entiendan. Y ahora, a ver, díganme, ¿quién le va a creer que usted no se acostó conmigo, llena de bichitos? Por favor, señor, no me diga más. Hago lo que usted quiera, pero sáqueme estos bichitos de encima. Si ustedes quieren, puedo contarles cómo es eso de hacer el amor sobre el mostrador de la farmacia, pero me parece que lo que a mí me pasa es otra cosa. Fumo y espero, fumo y escribo, fumo y voy al baño, fumo y me rasco y fumo y me rasco con las 2 manos y les digo a los bichitos que se queden tranquilos un rato. Y esta no es manera de vivir. Recuerdo los recuerdos. Yo también tuve 23 años y caminé por el Piamonte con las manos y las palabras extendidas y recosté mi cuerpo a orillas del Po y le saqué fotografías a orillas del Po a mi mujer que seguía con los ojos demasiado abiertos como para darse cuenta que yo era tan bello como un elefante blanco y entonces tuve que trabajar. En Italia viven los italianos, que ya para esa época habían perdido todas las guerras disponibles. La juventud estaba perdida y yo era un alma buena que quería ayudarlos. Entonces tuve que trabajar para comer y fui psicoanalista. Me puse un traje y una corbata porque eso era lo que debía hacerse. Me puse un vocabulario en la boca, una sonrisa junto con el vocabulario. Me puse en la boca y todos los remordimientos en el culo, porque eso era lo que debía hacerse. Hoy fui a la playa con mamá. Claro que lo que a mí me pasa es otra cosa. Los bichitos ya no saltan, están apáticos, desganados o muertos. Recuerdo los recuerdos. Ya no me rasco. Yo también tuve 23 años y el valor de sentarme a orillas del Po para decirle a una mujer si quería que tuviéramos un hijo juntos, porque la vida me entraba por los ojos. Hoy fui a la playa con César. Claro que lo que a mí me pasa es otra cosa. Los bichitos están todos muertos. Yo también tuve 4 años y me sentaba en el patio de mi casa a escuchar las conversaciones de los mayores, porque igual el nene no entiende. Y podemos hablar tranquilamente de las menstruaciones, de los abortos, de los engaños. Igual el nene no entiende nada de todo esto. Y pobrecito, mejor que lo entienda, porque la vida tan agria a veces. De vez en cuando un mayor se acercaba y me besaba, querido Miguelito lindo, y me tocaba la pijita, cuando no me la besaban, ya pura de papá. Y seguían hablando de todo lo que yo no entendía. Entendía, y se me hacía un lío en la cabeza y ya no sabía quién era mi papá, mamá.
Mamá seguía dando vueltas carneras para que yo me entretuviera, y yo, haciendo que me entretenía, seguía pensando en mis cosas, sin entender entendiendo. Viejita de papá, pero la que más me la tocaba era mamá. Y después de 3 o 4 vueltas carneras para que yo me entretuviera, y yo que no me entretenía un carajo porque lo que a mí me pasaba era otra cosa. Yo quería ser mecánico de aviación y mi madre me compró un mecano. Mi padre insistía que lo mejor era ser médico, que él no había podido, pero que él, yo, hijo, Oscar, ayudarte y darte todo de mí, y usted estudie, y nada más que eso. Pero yo también tuve 22 años y todos creyeron que para siempre mi padre entristeció, como solo pueden entristecer los árabes, y comenzó la época del terror y partí para Europa. ¿Seguimos? Estamos en la carta de Sergio. Pues Miguel, queridos. Sergio, hoy también es jueves, y sin embargo todo está perdido. ¿Cómo es posible que todavía no haya recibido carta de mi amada? ¿Cómo es posible que esta noche no cenemos todos juntos? El Juan José estará en París lleno de putas su cuerpo y su corazón. Seguramente no tendrá ganas de cenar. Y el Sergio, ¿cuántas veces hube de decirte que te quería? Hoy es jueves y sin embargo todo está perdido. A las 21:10, hora de Buenos Aires, donde yo me vivo y me muero, la vida que mis manos alegremente o desesperadamente construyen para mí. Un avión traidor, un viento increíble te llevará lejos de nosotros, a un país donde los pájaros hablan y donde el oro se puede recoger tranquilamente en las orillas de los ríos cercanos a las colinas. Quisiera regalarte un cestillo de alambre y una brújula. Quisiera pedirte que no derrames una sola lágrima porque todos sabemos que el hombre vuelve siempre. No han de venir pieles juveniles o luminosas a trastornar el espacio, a perturbar el tiempo. Pase lo que pase, a las 21:10 volarás en avión y el ruido no dejará escuchar tus gritos pidiendo clemencia, porque ya es demasiado tarde y quisiera pedirte que no derrames una sola lágrima porque total ya está todo perdido. Y cuando todo está perdido, no conviene, no señor, hacerse el marica. ¿Te imaginas vos, Indonesia y vos, con los ojos desorbitados por el dolor de descubrir los descubrimientos y tu cabeza abriéndose y cerrándose con el discurso de los pájaros? En verdad, no habrá lágrimas que puedan ocultar tanta belleza. Y cubrirás seguramente tu cuerpo con oro y sedas, y matarás, y te matarán, porque no es bueno tener tanto amor cuando se está lejos de los que se aman. Además, morocho y argentino, rey de Yakarta, y tu sol estallará en pedazos y abrirás tus piernas y extenderás tus brazos. En definitiva, pienso que el último gesto a realizar tendrá que ver con el placer. Miguel, desde aquí donde el sol es el sol, donde la muerte es la muerte, donde cada cosa es lo que es, donde yo ya no necesito de vosotros para ser el que soy, desde aquí, desde este maravilloso país, les escribo. Les cuento cómo puedo por las mañanas, en las orillas de los ríos cercanos a las colinas, recorrer en un cestillo de alambre, confeccionado con mis propias manos, de 10 a 15 pepitas de oro que en realidad me permiten una vida holgada y tranquila. A padre y madre casi no los recuerdo. Hablo a veces con algunos pájaros. Uno de ellos se acerca todas las tardes a mí y me pregunta por ustedes. ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo Miguel y los otros? Yo le contesto, como cuando estaba sentado en el sillón. El sillón, Miguel, ¿te acuerdas?
el sillón donde uno se sentaba para no saber nunca nada. Pero ¿qué tiene que hacer el sillón comparado con todo esto? Levantarse a la mañana contento porque uno lo sabe todo. Uno sabe dónde está el oro, dónde el río, dónde la orilla de ese río, dónde las colinas, el sol, dónde, cómo y cuánto va a aparecer pájaro, pajarito, y yo lo llamo y pájaro, pajarito aparece. Y me pregunta por ustedes y yo le contesto, y siento y me siento conocedor del mundo y todas esas cosas. Estiraré mi mano y aparecerá en ella algún fruto delicioso y podré clavar en él mis dientes, o bien hacer que desaparezca de mi mano y la miseria ya no me pertenecerá y la muerte estará fuera de mí, mi cuerpo sin límites. Tocará todos los mediodías el sol. Y les escribiré desde ese país maravilloso y alguna vez pensaré en vosotros y una tristeza infinita recorrerá mi ilimitado cuerpo y lloraré. Y mis lágrimas se transformarán en pepitas de oro que podré, ¿por qué no?, recorrer tranquilamente a la mañana siguiente en las orillas de los ríos cercanos a las colinas y sentir. Y no está mal que yo sienta estas cosas, que ustedes, que todos ustedes, a pesar que ya no los necesito, deberían estar aquí conmigo bajo este sol que me pertenece por los siglos de los siglos. Amén. Que me quiera salvar lo sabían todos, pero quemar las naves con la historia de que el Inca de cualquier manera nos esperaba fue, creo, demasiado ingenuo y apresurado de tu parte que en definitiva era de mi parte, ya que de los dos el único que sabía nadar era yo. Y para colmo, este cansancio que me embrutecía complicaba enormemente la fuga que ahora no sería posible sin las naves, que ahora vaya a saber hasta cuándo esa luz, ese fuego, que se hacía insoportable por momentos, sobre todo a la hora de la siesta, cuando el mar reflejaba de una manera siniestra las naves ardiendo, vaya a saber por cuánto tiempo, y el sol cayendo sobre nosotros sin piedad. Además, ¿qué podría importarle al sol que nosotros ya no tuviéramos las naves y que estuviéramos condenados para siempre a la tierra? Desde el mar, las toninas me miraban inquietas y despojadas de todo pudor. De estar seguro de sorprenderte, buscaría mi muerte en el mar como corresponde a un gran marino, a un capitán de mis agallas, pero todo sería imposible. Me harías perseguir por los nativos de la tribu y se escucharía tu voz desde el megáfono, único recuerdo de nuestra vida marinera. Se acabó el sol, Miguel. A los cuarteles, al sillón me dirías, basta de maquinita. Un retorno a las palabras sin historia, al traca-traca cotidiano, sin brújula, sin tremendas opciones, sin cartas de navegación, que por otro lado, nada de eso hace falta para darse cuenta todos los días que la montaña se mueve, que no hay montañas en esta tierra capaces de resistir mis buenas palabras, tus palabras, Miguel, como tambores locos. Para vos tampoco era fácil retenerme. La tierra te sometía a continuos placeres que aumentaban tus padecimientos reumáticos. El mar se haría sin dudas tarde o temprano estrictamente necesario. Descubrí todo cuando vi que, escondiéndote de mí y de los nativos de la tribu, buscabas acercarte al mar. Me regocijaba y me sorprendía verte sonreír como un niño afiebrado, mojar tus labios en el agua salada del mar y la arena metiéndose en tus ojos para ayudarte a ponerte triste. Me hicieron pensar que el mar estaba próximo y que todos sabían que me querías salvar. Me asusté mucho por una nueva zambullida tuya en el mar y pensé que esta vez lo harías. Y salí corriendo y te arrastré con todas mis fuerzas marineras hacia la arena. Te besé la boca con fuerza, nos caímos en la arena y la luna amenazaba con destruirnos.
y los nativos de la isla enterraban sus alforjas de oro a nuestro alrededor, anunciándonos la muerte del Inca, que no había podido soportar tanto odio. Queridos, mis más queridos en la hora de mi metamorfosis, pues si bien, como ustedes sabrán, descubrir el inconsciente ha de seguir siendo mi tarea, ya nada será distinto en mí. Ya soy igual a todos. Y lo que fundamentalmente quiero decirles es que a causa de este gran talento que poseo hoy, en lugar de dejarme morir como un simple ciudadano descontrolado y loco, en lugar de matarme de un tiro en la cabeza para que después la gente ande diciendo se pegó el tiro en el único lugar donde le vivía la vida, en lugar de vociferar esta tristeza que me llena las manos, la mirada, en fin, aquellos lugares de mi cuerpo donde reside la poesía, hago una fiesta. Y os invito con el beneplácito de mis padres para que todos festejemos este bienaventurado y mediocre futuro que me espera, gracias a vuestra terca insistencia y a mi bien lograda manera de complaceros. La fiesta ha concluido, el saldo lamentable. Ustedes demasiado aburridos, demasiado torpes, demasiado sin esa cosa divina de los grandes hombres. Padre destruido a causa de las cosas que ya no podrá hacer, y yo que nada o muy poco puedo hacer por ustedes. Demasiado sagaz, vivida mi vida en el límite de lo peligroso y lo imposible, fui adquiriendo con el tiempo la suficiente cuota de sentido común como para no comprometerme con vuestro aburrimiento o vuestra torpeza. Con padre es distinto a padre, puedo perdonarlo. Te perdono, papá, por lo que nunca pudiste ser, por todo lo que hiciste para que yo fuera. Te perdono, podés morir en paz. Empecemos de nuevo, nada de dejar el pasado para que se entienda, nada de terminar con el pasado y vivir un presente distinto y luminoso. Empecemos de nuevo, juguemos juntos a la misma cosa. Cada cual atienda su juego y el que no, una prenda tendrá. Pienso comprarme una guitarra, eso sí, la tocaré desaforadamente, al don, pirulero. No pude comprarme una guitarra. La velocidad es lo que más me interesa. La cosa se reduce en darle velocidad al aburrimiento, pensar que es un buen entretenimiento. Claro que la cosa puede mezclarse. Se comienza por un engrandecimiento de la distancia entre el verdadero y lo falso. Mis recuerdos son más parecidos a sueños que a recuerdos, que más irreal que mi viaje a Europa, que el viaje de Juan José a Londres, solo para poder hablar 3 palabras con una mujer desconocida y a la cual, a pesar del gran viaje, del crédito de la caja de ahorro y de la psicoterapia breve en París con Lacan, no pudo llegar a conocer, o bien el viaje a Indonesia de nuestro amigo Sergio, llevado a cabo por motivaciones intranscendentes, tales como sacar fotografías de un templo o mojar sus manos en el río donde vivió y murió tanta gente. De golpe, palabras extrañas, incomprensibles, palabras como piedras. Empecemos de nuevo. Hablemos un rato del odio, digamos duras piedras arrojadas con cierto placer sobre los centros vitales del enemigo. Hablemos del odio contenido, del odio por las mujeres torpes, por los hombres enteramente hombres, por el rasgado cotidiano, por el maldito rascado cotidiano que al fin y al cabo no es para nada satisfactorio. Cuando tomo mi vino, soy el dueño de mi odio. 1000 ciudades se incendian simultáneamente, 1000 mujeres huyen despavoridas sin saber por qué. Ellas nunca saben muy bien por qué. Y bien, terminemos con esta farsa. Háceme una violencia, dibújame en la cara el gesto del horror. Decime, por ejemplo, que 6 años son la suma de muchos días con sol y muchos días sin sol.
Háceme un gesto sexual que me enorgullezca de tu presencia. Habían pasado 12 años, todo estaba olvidado o a punto de olvidarse. Solo algunas fotografías pornográficas trataban modestamente, sin lograrlo, de recordar aquellos maravillosos momentos vividos juntos. Ya no se hablaba de Bali, ni de Yakarta, ni de los ríos donde se vive y se muere tanta gente, porque era lo mismo vivirse que morirse. Ya no más Londres, ni mujeres tristes en Londres, ni París, ni el Sena, ni los amores en París, porque aquí, Buenos Aires, hay que morfar todos los días. Sergio leía empecinadamente en francés, libros que jamás comprendería, y Juan José había muerto, arrastrado por el último tornado del febrero pasado y lanzado sin piedad en el medio del Paraná, donde a causa de su falta de entrenamiento físico murió ahogado irremediablemente a la 4ª brazada. Algunos pescadores cuentan que sus últimas palabras fueron dichas en árabe y suponen que tendrían que ver con un tal Miguel. Solo quedaba mi Europa, mi vieja y tonta Europa, para recordar. Recuerdo mi vida, es como recorrer un precipicio, un sueño. Me asaltan los terrores, abro mis brazos, vuelo a causa de una serenidad desacostumbrada. El tiempo es el horror de las situaciones repetidas cada día con más ferocidad. Siempre las mismas palabras, pero más cálidas o bruscas según el partener. Me muero y me resucito. Canto a destajo una canción insoportable. Mis amigos aficionan el oído. Alguno de ellos no llega a comprender el idioma de mi canto. Se ensombrece. Se ensombrece. Lo beso dulcemente en los labios. Recupera el tono muscular. Amigos, no todo está perdido. Miren mi rostro bronceado, caribe. Chica pum, vitaminizado y erótico, con este tinte casi perverso que os apasiona y entristece a la vez. No todo está perdido, si todavía podemos entristecernos todos a causa de mi rostro marino, la vida interior de mi rostro marino, conceptualmente hablando, mi nariz egipcia, mis manos de tallador, engrosadas ahora a causa de las pieles que se le han quedado pegadas de tanto acariciarlas. Bueno, aquí, en los nudillos, es de pegarle a las mujeres amadas en el rostro. Eso es cierto, y a vosotros no quisiera engañaros, deberían saber, pues, que mi ferocidad no tiene límites. Un domingo de sol, recuerdo en primavera, he atropellado con mi coche cuánto fantasma se me ha cruzado en el camino. Y todo eso sin mosquear, quiero decir, sin ninguna mosca en el corazón. No quiero decir que soy un lobo. Otros lo han dicho. Y después tuvieron que escribir toda su vida para olvidarlo. Ni tampoco decirle que soy un tigre, porque eso lo dicen los autores de teatro. Ni una perla negra del Río de la Plata, ni que el Río de la Plata tiene color de león, porque los únicos leones que conozco son amarillos. Pero mirad mi cuerpo, atreved vuestro cuerpo, lamed aquí sobre mi pecho la última arena del desierto. Lo reconozco, soy un tipo exigente. La vida continúa. Para ustedes la vida continúa, si serán zopencos, cálidos zopencos de patas largas y estúpida mirada londinense. Lo de londinense debe venir por lo nublado de vuestras miradas. Acariciad mi cuerpo, este terraplén sin medida. Mirad cómo la vida se detiene en mi cuerpo es el mar de los peces de colores, el mar donde solía hacer baño de asiento la bellísima princesa Carolina. Los corales de mi mar se le pegaban en el pecho, haciéndola enloquecer de placer. Oh, Carolina, tu entrañable trasero.
Bueno, sigue la programación del Grupo Cero, que mañana hay una cita especial en el Centro Cultural Clara del Rey a las 7 de la tarde, que pueden ver en vivo y en directo si se acercan al Centro Cultural, ahí cerca de Conde Duque, en el Museo ABC, en Madrid, y que también se retransmite en directo. Y bueno, que sigue la programación. Un saludo, amigos, gracias por estar. Si tus miedos te paran, atrévete. Comienza tu psicoanálisis. Los problemas de salud mental son cada día mayores. Son necesarios profesionales cualificados. Te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica y en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Súmate a un futuro brillante. Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestro seminario.